buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico correspondientes al mes de noviembre de 2025. Estas cápsulas mensuales son parte de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, cuyo propósito es ofrecerles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico nacional, así como los factores que inciden en las decisiones financieras y comerciales de sus empresas. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la participación del licenciado Fernando Castellanos, analista económico en Banco Base, quien nos compartirá los indicadores más relevantes al penúltimo mes del año. Les recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para responder sus preguntas. Pueden enviarlas en cualquier momento a través del botón de Q&A de Zoom. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al licenciado Fernando Castellanos. Adelante, Fernando, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues un gusto estar aquí con ustedes y bueno, déjenme les comparto. Perfecto, bueno, pues ¿qué tal? Buenos días a todos. Comencemos un poco ahora con la parte de Estados Unidos. Recordemos que ahora ya se terminó el cierre gubernamental, ya por fin, después de 43 días de cierre, convirtiéndolo en el cierre más largo en registro. Esto, pues, además de todo lo que implicó de cancelación de vuelos, de todo lo que ustedes pudieron ver de que Trump estaba con no destinar recursos para dar alimentos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues también obviamente ha tenido una repercusión, o bueno, sí tuvo una repercusión económica que probablemente todavía no hemos visto, sino que lo veremos más adelante cuando se publiquen los datos, los indicadores económicos de estos meses. Y obviamente tiene su efecto negativo para el corto plazo, ¿no? Entonces, 43 días de cierre obviamente tiene su afectación económica, no solamente, como les comentaba, en la parte de vuelos, sino obviamente pues el gasto que tuvo que hacer el gobierno, la deuda que tuvo que emitir el gobierno y toda esta parte que, bueno, veremos más adelante. Recordando, es el cierre más largo en registro, entonces, si los 35 días que del 2018-2019 tuvieron su afectación en el PIB, este probablemente tenga un poco más. Empezamos un poco con la inflación. ¿Por qué con la inflación? Porque este es el que prácticamente está impidiendo que la Fed recorte su tasa de interés hasta prácticamente dejarla en niveles muy, muy bajos. La inflación sigue siendo un problema para la Fed. De hecho, como pueden ver, el último dato de septiembre, que ya pasó hace rato, se ubicó por encima del 3%. Entonces, esto quiere decir que todavía no está el objetivo. De hecho, alcanzó un mínimo por debajo del 2,5% en junio de este año, pero desde que comenzaron los aranceles y todas estas partes de Trump, todas estas políticas de Trump, ha subido la inflación, se ha mantenido por encima del 3%. Bueno, alcanzó su dato por encima del 3% de septiembre y esto obviamente no le gusta a la Fed, que quiere mantener todavía su tasa de interés en terreno restrictivo. Como pueden ver, al lado la inflación de mercancías, que es pues, la inflación principal de los aranceles, porque los aranceles son a mercancías y no a servicios. Esto ha ido subiendo también desde el mínimo de inflación negativa en julio del año pasado hasta ahorita que tenemos una inflación positiva, baja de 1,54%, pero pues sigue subiendo, ¿no? Esto también pudiera ser una buena noticia para la Reserva Federal de que la inflación subyacente y la inflación general, la diferencia esté disminuyendo. Como pueden observar, prácticamente desde el 2023 que esto no sucede. Y bueno, esto pudiera, recordemos que la inflación subyacente es como una tendencia hacia dónde se dirigirá la inflación general en el mediano plazo. Entonces, si la inflación subyacente continúa a la baja y la inflación general pues se mantiene en un estado del 3%, posiblemente esto ayude a que la inflación general en el mediano plazo pudiera regresar a ese 2% que tanto necesita la Fed para poder ahora sí recortar su tasa de interés. Todavía nosotros tenemos una expectativa un poco alta, 2,7% para el diciembre de este año. Posiblemente sea un poco más, posiblemente pudiera ser 2,8%. Y para el siguiente año ya nos vemos un poco optimistas con ese 2,3% que posiblemente ayude a que la Fed pudiera seguir recortando su tasa si es que hay una implicación nuevamente en el mercado laboral. Ahora, esta es nuestra expectativa. Aunque últimamente ha estado subiendo mucho la expectativa de que en diciembre vaya a recortar la tasa de interés, yo creo que la inflación sigue siendo un factor decisivo, sobre todo de política monetaria. Sí ha habido
Pues como está pasando un poco aquí en México, en la Reserva Federal también Trump está empezando a imponer un poco, pues, quiénes son los que pudieran decidir su continuidad en la política monetaria, perdón. Ahorita hay un gobernador que fue impulsado por Trump, que se llama Stephen Miller, el cual ha sido pues muy a favor de recortar la tasa. Él ha estado con las opiniones disidentes de que recortar hasta 50 puntos base cuando pues, la Fed decidió recortar 25 puntos base. Entonces, él y otros más que están pues en la búsqueda de ser presidentes de la Fed. Recordemos que Powell termina su periodo en mayo del próximo año. Entonces, pues como que le están queriendo agradar a Trump, entonces están buscando obviamente querer recortar su tasa de interés, la tasa de interés de la Fed. Entonces hay opiniones divididas. En Estados Unidos, a diferencia de México, son 12 los que votan, 12 participantes que votan para decidir la tasa de interés. Entonces ahí hay unos 4 o 5 que están a favor de recortar la tasa de interés, otros que se han mantenido en una posición neutral y otros que sí han estado completamente en contra de recortarla. Entonces posiblemente tendremos una decisión dividida en la Junta de diciembre. También recordando que obviamente no habrá más datos económicos más que la inflación preferida de la Fed, el de ingreso de consumo personal. Este será el último dato, pero es dato de septiembre, o sea, dato muy, muy rezagado, que posiblemente no afecte tanto a la decisión de la Fed. Entonces, va a ser relevante, obviamente, que decida, sobre todo porque parece que México está siguiendo la política monetaria como va con la Reserva Federal. Ahora, al principio les comentaba del gran déficit que está ampliando con este periodo de Trump, sobre todo con el cierre gubernamental. Como pueden observar, el déficit bajó en el 2025 ligeramente a 1,78 billones de dólares, o sea, trillion en inglés. Ahí para estar atentos con esto. Pero bueno, esto fue más que todo por los ingresos, porque el gasto siguió creciendo y fue un gasto de 7,01 billones de dólares, o sea, 7 trillions en inglés o como sería en Estados Unidos. ¿En dónde se va el dinero? Pues, como pueden ver, en el seguro social, 1,58 billones. El Medicare, cerca de 1 billón de dólares. Este Medicare es el que Trump ha querido quitar, bueno, que de hecho lo removió con su paquete de One Big Beautiful Bill, pero los demócratas, pues prácticamente este fue el pleito de todo lo del cierre gubernamental, ¿no? Los demócratas querían otra vez que les metieran el Medicare. Obviamente los republicanos estaban en contra y esto hizo que todo el cierre gubernamental se alargara, ¿no? Al final, pues parece que van a tener votaciones sobre Medicare, sobre si decidir ampliarlo o que prácticamente se quede nulo, pero los demócratas no tuvieron la victoria en este aspecto y parece que los demócratas pues se salieron un poco con la suya en votar a favor, que sí, que va a haber votación sobre Medicare, pero bueno, eso ya será parte y toda la presión que había por el cierre gubernamental, pues parece que sí lo ganaron los republicanos. Lo único malo es que, bueno, para los republicanos es que, pues esto parece haber tenido una afectación en cómo ven al gobierno, sobre todo al gobierno de Donald Trump. Parece que el cierre gubernamental lo culparon más hacia los republicanos, o sea, más hacia Donald Trump. Y esto obviamente puede tener un efecto negativo para ellos en los siguientes, en las siguientes elecciones, que pudiera cambiar la forma de la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, y ahí sí Trump no podría pasar ninguna ley, ¿no? También, bueno, es importante resaltar el gasto en intereses de 970.000 millones de dólares, creciendo 10,10%, o sea, prácticamente de $1 que gana solamente pago de interés. Algo Te, obviamente. te cortaste, Fernando, perdón. Ay, perdón. ¿Ahí ya me Sí, escuchan? sí, ya. Sí. En los Ahora intereses les y... comento. Ajá. Les comentaba que pues el gasto de interés prácticamente por cada dólar que se gasta Estados Unidos, 10 centavos está yendo solamente a pago de interés. Obviamente algo muy, muy negativo para la economía estadounidense que sigue teniendo un fuerte aumento en la deuda y que esto podría llevar obviamente a mayor recortes en la calificación crediticia. Recordando obviamente que Estados Unidos ya no es como el prime de préstamos, ¿no? O sea, ya hay países mejores que tienen calificación perfecta. Estados Unidos ya en ninguna de las tres calificadoras tiene la calificación perfecta. Y bueno, esto puede, como les comentaba, el 13,85% del gasto. Ahí dice primero 6 meses del año fiscal, pero es en el año fiscal completo.
una disculpa. Es 13,85 del total, algo que no se veía desde 1998. Entonces, esto obviamente es algo negativo. Estados Unidos tiene que tener una recomposición de cómo gasta y de cómo obviamente está pagando sus intereses. Obviamente esto también es afectado por la alta tasa de interés que tiene Estados Unidos actualmente, pero no debería ser pues una excusa para bajar este gasto tan elevado. Y bueno, una parte de la compensación de por qué bajó el déficit fue por el ingreso por aranceles. Como pueden ver, prácticamente se triplicó casi. El ingreso por aranceles, pues obviamente antes no había aranceles a nivel global, no había los aranceles sectoriales y este año pues sí hubo que unos 7 meses del año fiscal. El año fiscal va desde octubre a septiembre en Estados Unidos. Entonces, esto obviamente ayudó a que la recaudación sea mucho mayor y que sí ayuda. Pero también recordemos que la Suprema Corte está debatiendo sobre si los aranceles de Trump son legítimos o no, sobre todo los aranceles de IEPA, no los aranceles sectoriales. Entonces, si la Suprema Corte declara ilegal los aranceles de Trump de IEPA, bueno, no es posiblemente, por ley tienen que regresar todo lo recaudado por esos aranceles pues, a las diferentes empresas que tuvieron que pagar los aranceles. Y esto obviamente, pues esta recaudación no se vería así y obviamente terminaría un mayor gasto del gobierno de Estados Unidos y pues, todo lo que vemos del aumento de la deuda en Estados Unidos. Vamos un poco a la parte de comercio. Debido al cierre gubernamental, pues se atrasaron la publicación de comercio de Estados Unidos. La última que teníamos era de julio, pero ya por fin la semana pasada se publicó el comercio de agosto, un poco rezagado, pero bueno, podemos ver que México está en la posición, si mal no recuerdo, 26 de los 35 países que más exportan hacia Estados Unidos, con un arancel de 4,68%, bajando desde el 4,71 visto en julio. Esto pudiera ser pues una muy buena señal de que México está pagando un bajo arancel debido a toda esta parte del Temec. Pero recordemos que Estados Unidos empezó a tener acuerdos comerciales, sobre todo con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur, que esto pudiera ayudar a que obviamente los aranceles de esos países bajen y que México pues se mantenga, ¿no? Porque México no ha llegado a ningún acuerdo comercial y que México tenga que pagar un arancel promedio mayor a estos países. Bueno, y entonces, ¿qué está pagando México en arancel? Como pueden ver, pues prácticamente sin contar los primeros dos capítulos, el tercero pues es hierro y acero, el quinto manufacturas de hierro o acero, el sexto aluminio y sus manufacturas. Entonces, esto obviamente es por los aranceles sectoriales. El acero y aluminio tienen un arancel del 50%. Entonces, aunque tenga un cumplimiento alto del TME, como pueden ver, 98,67%, 91,98%, o sea, un cumplimiento por encima del 90%, están teniendo que pagar ese arancel y pues esto se ve reflejado en los capítulos. También como pueden ver abajo, los que no están pagando arancel, pues son los sectores que están cumpliendo 100% con el TEMEC. Entonces, esto pues ayuda a ver a México como que, oye, pues si las empresas quieren no pagar un arancel hacia Estados Unidos, que no son sectoriales, como es el acero, el aluminio, los automóviles o el cobre o ahora con la madera, pues si tienen un cumplimiento del 100%, no pagarán arancel, ¿no? Y eso se está viendo en los datos que publica Estados Unidos. Bueno, siguiendo un poco más rápido, estos son los aranceles que está pagando México actualmente. 25% general del IEPA, que ese sería el único que se removería si la Suprema Corte decida quitarlos, pero está pagando un 50% de acero y aluminio, 25% de los automóviles, además de un 17,09, digo, sí, 17,09% al tomate, un 50% al cobre, 10% a la madera blanda, 25% a los camiones pesados, 10% a los automóviles, y además de una restricción a importación de ganado por todo el tema este del gusano barredor. Entonces, sí son varios aranceles que están teniendo que pagar México hacia Estados Unidos y que obviamente pues comparado con todas las negociaciones que ha tenido Estados Unidos con los diferentes países, pues afecta a México en este sentido de comercio con el país vecino. Finalmente, bueno, les quería compartir esto de los capítulos que más han crecido en exportación a Estados Unidos o que Estados Unidos importa más desde México. Como pueden ver, el capítulo 84, que es reactores nucleares, que suena medio raro como que
nucleares, más que todo las computadoras y todo este tema de informática, pues ha crecido 21,73%, mientras que los vehículos automóviles ha caído un 19,10%. Esto quiere decir que, pues obviamente, los aranceles están afectando a los vehículos automóviles y que pues México está aprovechando otras opciones que probablemente por los altos aranceles hacia China, está aprovechando en este de reactores nucleares, que es más que todo las computadoras, como les comentaba. Y bueno, este es el arancel cobrado por diferentes países. Como pueden ver, en China está pagando un arancel del 23%, muy, muy alto comparado con los demás países. De hecho, Canadá también está pagando un arancel alto. Y bueno, eso obviamente México puede aprovecharlo. Un poco del costo logístico, que también es algo que México pudiera aprovechar. Como pueden ver, el costo logístico en agosto, solamente Irlanda tiene un costo logístico más bajo que México. El costo logístico quiere decir cada dólar que se paga por cada $100 que tiene de impuesto por el tema de importación. Es decir, por el tema de los cobros que se tiene de aduanas y cosas de esa, ¿no? Entonces, $0,75 se está pagando por cada $100. Algo muy bajo y obviamente muy bajo comparado con los otros países, ¿no? O sea, vean en China, más de $6. Y en el mundo promedio es casi $3, mientras que con México es menos de $1. Entonces, eso también es una forma de que pudiera México aprovechar. Y bueno, ya para finalizar un poco lo sobre la economía de Estados Unidos, que está viendo nada bien. Primero tenemos la tasa de morosidad, que sigue en niveles muy altos, no vistos obviamente desde el 2020, sobre todo resaltando los préstamos automotrices del 2020 y las tarjetas de crédito que siguen elevándose hasta el primer trimestre del 2011. Entonces, esto significa que pues ya la gente ya no tiene como para pagar sus créditos y esto afecta en la economía, en el consumo, que en Estados Unidos, a diferencia con México, el consumo es lo más relevante. Entonces, esto va a ser un indicador importante de ver, sobre todo para el mediano plazo, para el primero o segundo trimestre del 2026 y ver si la morosidad ha subido, pues obviamente tendrá una afectación económica pues no tan severa, pero sí para una pequeña contracción en el PIB pudiera suceder. Y bueno, finalmente, ¿cómo está sintiendo pues el consumidor en Estados Unidos? Prácticamente estamos en niveles bajos en registro, solamente superado por el nivel de junio del 2022 cuando la inflación llegó a 9%, pero de ahí en fuera el sentimiento del consumidor en Estados Unidos está muy, muy bajo. Y bueno, obviamente esto tiene grandes afectaciones económicas porque el consumo, como les comentaba, es un indicador muy, muy fuerte para el crecimiento económico en Estados Unidos. Entonces, si pues el mismo consumidor no se siente a gusto con lo que está pasando en la economía de Estados Unidos, posiblemente no vaya a consumir y esto afecte obviamente a la economía en general. Y bueno, finalmente con los reportes de datos de empleo, que no han sido muy buenos. Los recortes de empleo según Challenger Gray Christmas, que eran pues de donde sacábamos un poco las condiciones del mercado laboral de Estados Unidos porque no había publicaciones por el tema del shutdown. 153,000, el mayor para un mes de octubre desde el 2003. Recordemos que son cifras originales, entonces, pues es mejor medirlo por mes en vez de medirlo por mes igual en los diferentes años que por mes, porque pues pudiera tener temas de estacionalidad. Y bueno, como les comentaba, es el mayor número de recortes de empleo desde octubre del 2003. Y para la creación de empleo del ADP, perdón, de la empresa privada ADP, solamente mostró una creación de 42,000 empleos y que de hecho ADP comenzó a publicar datos semanales y se han observado muy, muy negativos con contracciones, con destrucciones de empleo. Entonces, el empleo, pues al parecer va mal con estos datos que publican y posiblemente es lo que la Fed está viendo para decidir si sí o si no recortar la tasa de interés. Y esto, bueno, esta es nuestra expectativa, un crecimiento de 1,7% para el cierre del año. Como pueden ver, prácticamente tenemos una ligera contracción en el cuarto trimestre de 0,12%, todo por el tema del cierre gubernamental, que sí tuvo una afectación económica en el PIB. De hecho, analistas sugieren que más o menos un 1,5 puntos porcentuales por debajo de lo que estimaría normalmente ha sido la afectación por el cierre gubernamental. Entonces, por eso la contracción en el cuarto trimestre.
Y bueno, ahora sí pasamos con México. Recordemos que México ya ha publicado sus datos del tercer trimestre, a diferencia de Estados Unidos, y bueno, y de hecho ya tuvo su revisión y que confirmaron que hubo una caída de 0,29% trimestral en el PIB del tercer trimestre. Esto impulsada por obviamente las actividades secundarias, que es la que más pondera dentro de estas tres. Las actividades primarias suele ser muy volátil, como pueden ver. Un trimestre puede crecer y el otro trimestre puede contraerse más del 4 o 5%. Pero bueno, esto obviamente si las actividades primarias también se hubieran contraído, caído, pues no hubiera tenido también una afectación en el PIB. En cambio, las actividades secundarias es el que es el importante para que tengan que subir. Vean la tendencia que ha tenido hacia la baja las actividades secundarias. Prácticamente es una tendencia que sigue y pues esperemos que haya llegado a un piso para que vuelva a subir, ¿no? Pero pues ahora sí que depende mucho de cómo se vea el panorama aquí en México. Recordemos que con esto tendremos un ligero crecimiento de 0,3% para el 2025 y un ligero repunte en el 2026 de 1,02%. Esa es nuestra expectativa para ahorita. Y bueno, esto se debe principalmente a la actividad industrial. La actividad industrial pues ya liga varios meses consecutivos con tasas anuales negativas. El último en septiembre de 3,28%, que de hecho en septiembre como pueden ver, los últimos trimestres, en el tercer trimestre cayó 1,47 puntos porcentuales, un 1,47%, que fue la mayor contracción desde el cuarto trimestre del 2024. De estos, imaginen, solamente 12 trimestres desde que se comienza a publicar este dato, ha habido una caída trimestral de las actividades secundarias que ha sido mayor o igual a 1%. Y de estas 10 han sido en periodo de recesión, solamente en el cuarto trimestre del 2024 y ahorita en el tercer trimestre del 2025, que todavía no se confirma si sí o si no estamos en periodos de recesión. Entonces, pudiera ser que continuemos con esa tendencia de que estemos en periodo de recesión y que obviamente esté al nivel de por esta de la caída en las actividades industriales. De hecho, como pueden ver, el PIB en periodo de recesión ha habido 2, 4, 6 periodos de recesión en donde obviamente existen contracciones del PIB. Como pueden ver, aunque no haya sido una contracción tan grande de 0,29%, pues prácticamente se asimila a lo que sucedió en 2019, en la que se contrajo pues 5 trimestres consecutivos que sí fue considerada una recesión, ¿no? Pero hay veces en donde solamente es una caída muy fuerte, como sucedió en 1994, o sea, no tiene que ser un periodo largo. De hecho, como pueden ver aquí, o sea, hubo una caída de 1,11%, pero luego creció 0,62%, para luego caer otra vez 0,74%, y toda esta parte del 2000 es considerada el periodo de recesión, ¿no? No porque haya subido 0,62% significa que la economía en México no estaba en periodo recesivo. Entonces, esto va a ser relevante. Obviamente, estos datos se conocen ya mucho tiempo después, pero posiblemente México esté atravesando una recesión actualmente, sobre todo ya con caída del PIB y con este factor de la actividad industrial, sobre todo las actividades secundarias. No es un repunte que se da de un trimestre a otro así tan largo, entonces posiblemente el PIB en el cuarto trimestre también observe una ligera contracción. De hecho, aquí lo ponemos como en la expectativa negativa. Ah, perdón, se me movió. Y bueno, este es el crecimiento del PIB en periodo de recesión. En rojo se muestra el desempeño anual en los años que se concentraron las 6 recesiones ocurridas entre 1980 y 2020. Como pueden ver, en 2008, a pesar de que hubo un crecimiento en el PIB de solamente 0,72%, sí se considera como un periodo de recesión. Entonces, aunque observemos un pequeño crecimiento de 0,3% en el PIB en 2025, pudiera ser considerado como un periodo de recesión para México. Y bueno, quería hablarles un poco este sistema de indicadores cíclicos. Este componente indica pues si la economía mexicana se encuentra en una fase recesiva o no. Y bueno, estos son los datos que utiliza para ver si está en esa fase recesiva. Y bueno, como pueden ver, todos indican que sí estamos en una fase recesiva. Por ejemplo, el indicador global de la actividad económica, el IGAE, el componente de agosto muestra una brecha de 0,30 puntos, sumando 5 meses por debajo de la tendencia a largo plazo.
Entonces, esto significa que la tendencia nos indica que pues está en una fase recesiva, ¿no? La actividad industrial, como les había dicho, también una fase recesiva. Y así todos, también hasta la tasa de ocupación. Es la única que de desocupación es la única que se ve positivamente, que posiblemente es lo que pudiera no indicar que está en una recesión, pero esto pudiera terminar bajando y pues posiblemente también considerarse como en una fase recesiva. Y bueno, aquí están todos los datos: la actividad industrial, suministro de bienes al por menor, los asegurados del IMSS, las importaciones totales. Todas por debajo de la tendencia de largo plazo que, bueno, en el sistema de indicadores cíclicos consideran que es un deterioro significativo y que posiblemente esté en una fase recesiva la economía mexicana. Aquí se las pongo un poco mejor. Como pueden ver, solamente la tasa de ocupación es la única positiva, mientras que todas las demás están, pues, en terreno negativo de su tendencia de largo plazo. Otro componente del PIB importante es la inversión fija bruta, que a pesar de que conocimos los datos de IED que del tercer trimestre, que muchos anunciaron que era la inversión más alta en registro, pues no es suficiente para ver que la inversión fija bruta en México sigue con tendencias a la baja. De hecho, bueno, el crecimiento acumulado del año ya llevamos una caída de 6,69%, la mayor desde el 2020, que de hecho sin considerar 2020, pues porque fue todo el tema de la pandemia, sería la mayor desde el 2009, cuando sucedió la gran recesión en Estados Unidos. Entonces la inversión sigue muy, muy mala y que obviamente eso no ayuda a impulsar el crecimiento económico en México. El consumo es el único que sí se está ahí como en la línea. Como pueden ver, de hecho el crecimiento acumulado en el año es solamente 0,01%. O sea, ni crece ni tampoco están contrayéndose. Entonces no ayuda para el crecimiento económico. En agosto se dio un pequeño saltito a 0,85, pero es un crecimiento muy, muy bajo. O sea, aquí podemos verlo en la tabla, como pues, desde hasta agosto más o menos del 2024 teníamos crecimientos por encima del 2% y era lo normal, ¿no? Y ahorita tenemos un crecimiento de 0,85 y tenemos que básicamente hasta celebrarlo porque pues, fue un crecimiento. Obviamente eso no ayuda a la economía y obviamente esto no, no sirve para que ayude a crecer en México, ¿no? La economía. Y bueno, finalmente, como lo de la actividad industrial, estos son los sectores en los que más ha sido perjudicado. Podemos ver obviamente la minería, pero lo relevante es ver que todos los sectores muestran una caída, a lo que no se veía desde el 2020 por la pandemia, ¿no? O sea, no es que un sector esté rezagando a todos, es todos los sectores por igual. La industria está contrayéndose, ¿no? Obviamente la minería es la que más está caída, pero pues tenemos los servicios básicos, la construcción y la manufactura también caído. La manufactura es de relevancia porque es la que mayor pondera y pues no ayuda a que tengamos caídas, aunque sean leves, pero siguen siendo contracciones que no apoyan al crecimiento de México. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poco sobre las exportaciones. Como les comentaba, con los datos de Estados Unidos, México es el principal que más exporta hacia Estados Unidos, el principal importador, si lo vemos como si fuéramos Estados Unidos. Esto ha sido que prácticamente la economía ya, o sea, si las exportaciones estuvieran malas, posiblemente México ya estaría en fase recesiva y ya lo conoceríamos, ¿no? Pero las exportaciones sorpresivamente va bien. Y bueno, es importante recalcar esto porque muchas veces podemos decir, no, pues es que a México le está yendo mal por los aranceles de Estados Unidos o por los aranceles de Donald Trump. Y pues con esto vemos que no es cierto. O sea, si los aranceles estuvieran afectando gravemente a México en comparación con los otros países, las exportaciones estarían caídas. Algo que no está sucediendo y algo que de hecho es lo único que está impulsando el crecimiento económico en el país. Entonces, pues a la próxima vez que alguien les diga que, oigan, pues no, es que es por culpa de Estados Unidos, pues no, o sea, las exportaciones sí están subiendo. Es más el contexto interno del por qué no se está creciendo. Y pues lo podemos ver simplemente con la inversión fija bruta y la actividad industrial que se encuentra en contracciones muy fuertes. Y bueno, lo único que está rezagado de las exportaciones, pues es la parte automotriz, que como les comentaba, eso sí están afectados por los aranceles.
Pero si nos vamos en otras partes, en las manufactureras, que son las que más valen, son 7,49%, un crecimiento alto y un crecimiento muy bueno para la economía mexicana, perdón. Y de hecho, bueno, si los comparamos las exportaciones con importaciones, que es como se calcula el PIB, ¿no? O sea, las exportaciones netas, de exportaciones menos importaciones, pues tenemos un crecimiento positivo que ayuda al crecimiento económico en México. Entonces, como les comentaba, pues prácticamente la culpa no la tiene Estados Unidos, es más cosas internas y que las exportaciones de hecho están creciendo en el año. Y bueno, esto es un poco de las empresas que han tenido un crecimiento en las exportaciones hacia Estados Unidos y bueno, la variación acumulada en la producción total en el año. Pocas empresas se han visto beneficiadas, pero muchas han tenido sus contracciones por todo este tema de los aranceles en Estados Unidos. Y un poco para recordarles que México no tiene un arancel muy alto y esto obviamente ha sido beneficioso para México en estos meses con aranceles. Obviamente en el sector automotriz, si no puedo hablar muy bien, sí ha tenido una afectación muy, muy grave este arancel que se tiene y para el acero y el aluminio también, sobre todo el tema de acero que México exporta pues a Estados Unidos bastante de este producto, pero de todo lo demás México se ha aprovechado, sobre todo en la parte de computación, que es como les comentaba. Aquí está. Máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos. La partida 8471 ha tenido un crecimiento del 93,33% respecto al año pasado. Un crecimiento grandísimo. ¿Y por qué? Porque solo se está cobrando un arancel de 0,12%. En cambio, pues el principal partida, automóviles tipo turismo, que exportaba mucho a México hacia Estados Unidos, ha tenido una contracción de 3,47%. ¿Por qué? Porque se le cobra un arancel de 16,13%. Arancel muy alto que lleva a estas contracciones en las exportaciones hacia Estados Unidos. Y como pueden ver, esto se ha visto que ya lo ha superado. El capítulo 84 ahora es el que más Estados Unidos importa desde México. Eh, Algo que no había sucedido desde el 2013. Los vehículos automóviles habían tomado esa delantera por muy, muy alto, pero pues ahora ya no lo vemos y parece que esto pudiera cambiar. Esto pudiera ser positivo para México porque, bueno, es otro sector en los que México pudiera aprovecharse para impulsar un poco el negocio aquí en México, impulsar las inversiones. ¿Para qué? Para venderle a Estados Unidos que está comprando, ¿no? Entonces, esto obviamente es un pastel muy grande y muchos países como Taiwán y Vietnam han querido también agarrar parte del pastel. De hecho, aquí pueden ver cómo Taiwán es el principal importador, bueno, de donde más importa Estados Unidos este sector de los equipos de cómputo. Entonces, esto es algo que México no está aprovechando a pesar de que tenemos esa cercanía y tenemos lo que les comentaba del costo logístico. Entonces, si México decide aprovechar esta parte porque es un sector que está creciendo muy, muy grande en Estados Unidos. Estados Unidos está queriendo comprar toda esta parte de equipos de cómputo, México pudiera aprovechar y ser la nueva oportunidad de nearshoring para los siguientes años. Y bueno, un poco también de cómo ha sido la variación en las importaciones. Vean China. Desde el 2016, China, la participación con Estados Unidos ha caído 11,1 punto porcentual. Algo que pues se han beneficiado estos países. Vietnam, Taiwán, Irlanda, Suiza y México. ¿No? Estos han sido los principales países que han agarrado del pastel que ha dejado China y que, bueno, México pudiera estar más arriba, pero bueno, seguimos siendo el principal exportador hacia Estados Unidos y eso pues sigue siendo obviamente muy beneficioso para el país. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver un poco la parte de inflación, que obviamente no fue muy positivo el dato de inflación de noviembre, de la primera quincena de noviembre. Tenemos una inflación general de 3,61%, una inflación subyacente de 4,25% para el tercer trimestre del 2025, una inflación alta, considerando obviamente, como les comentaba que la inflación subyacente es la que nos hace ver cómo se va, más o menos en el mediano plazo, cómo se verá la inflación general. Entonces, si tenemos una inflación por encima del 4%, pues no ayuda para que la inflación sea baja del 3% y obviamente Banco de México siguiendo recortando su tasa de interés tampoco beneficia a la inflación general. Esto
Esta es nuestra expectativa para para este año, que la tasa de interés se mantenga en 7%, digo, se baja a 7%, mientras que en Estados Unidos ya se mantenga sin cambios en 4%. Esta diferencial de solamente 3 puntos porcentuales o 300 puntos base, pues no es tan positivo para México en temas de inversión y que pues solamente si lo comparamos con otros periodos, como simplemente previo a todo este tema de inflaciones altas, pues ya era una diferencia de 4 puntos porcentuales. Y obviamente entre cuando el Banco de México subió la tasa hasta casi 12%, mientras que Estados Unidos la subió a 5%, son una diferencia de cerca de 7 puntos porcentuales, que esto ayudó para que el tipo de cambio bajara y para todo lo que conocemos de actualmente. Ahorita la diferencia es muy baja y el periodo, el punto en donde está la tasa de interés no está en zona restrictiva, ya está en zona neutral. Esto significa que no tiene su fuerza para poder combatir la inflación y si la inflación aumenta hasta el cierre del año varios puntos porcentuales, posiblemente pues el Banco de México no tenga las capacidades para combatir esta inflación que siga subiendo. Esto es como lo comentaba, la diferencial de la tasa de interés ya la estamos viendo desde el 2016, o sea, no tenemos una ventaja en este aspecto. Y bueno, esta es la tasa de interés real AXE, que es lo que les comentaba de que no estamos en terreno restrictivo. Aquí viene, se estima que la tasa de interés real se ubica en 3.25 dentro del rango de la tasa neutral real de 1.8 y 1.3.6%, donde no se incentiva ni se restringe la actividad económica. Entonces, esto no ayuda para combatir la inflación. Y bueno, un poco rápido ya para el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio pues se ha consolidado ahí entre 18.30 y 18.60. La verdad es que son movimientos muy laterales en lo que ha habido en noviembre. Solamente hay un salto por el tema de problemas con China, pero de Estados Unidos con China, pero de ahí en fuera comportamientos muy laterales, sobre todo desde mediados de septiembre. Esto pues ha sido obviamente por el tema de Showdown, donde no ha habido muchos datos económicos de relevancia, pero ahí se ve completamente el soporte que hay en el 18.30 para el tipo de cambio y que bueno, nosotros creemos que para el cierre del año más o menos el tipo de cambio se ubica entre 18.50 y 18.60, o sea, no va a moverse mucho y con este diferencial de tasa de interés posiblemente continúe así. Sobre todo porque si la Fed decide recortar su tasa de interés, posiblemente el Banco de México también decida recortar su tasa de interés. O sea, el diferencial no va a cambiar y no va a haber presiones al alza ni a la baja para el tipo de cambio, sobre todo en este aspecto. Obviamente, si empiezan a haber otra vez temas de comercio con Donald Trump o si empiezan a haber un poco de nerviosismo respecto a la economía local, sobre todo a nivel global y también el tema de Japón y el carry trade con el yen japonés. Eso pudiera obviamente elevar al tipo de cambio, pero hasta ahorita parece que se ha mantenido así estable y nosotros esperamos que termine en 18.50 y 18.60. Esto es para recordarles cómo sería el crecimiento económico para México en lo que resta del año de 0.5%. Y bueno, ¿qué aspectos relevantes podemos tener para el siguiente año? La revisión del TEMEC en 2026 pudiera obviamente ser para bueno o para malo, ¿no? Posiblemente sea para bueno porque pues son revisiones y aunque Trump quiera renegociar y todo esto, pues posiblemente ayude para que México tenga su comercio más establecido y más enrachado con Estados Unidos. También recordamos que tenemos el Mundial de Fútbol, que, bueno, se sucederá mayor en Estados Unidos, pero obviamente todo este efecto pudiera ser optimista y que pudiera levantar al crecimiento económico. También como les comentaba, toda esta parte de las exportaciones de cómputo pudiera ser una segunda ola de nearshoring en la segunda mitad del 2026, que México ahora sí debería aprovechar y obviamente la revocación de mandato del 2027 también va a ser relevante para ver el contexto político en el que se encuentra México. ¿Qué riesgos hay? Pues una política más proteccionista por parte de Estados Unidos, una retórica de Trump más proteccionista, también un mayor gasto de empresas por reforma al Poder Judicial, que pues les impida tener mayores ganancias y por ende mayor consumo y todo lo que sabemos sobre la economía en México. Recortes de gasto público en infraestructura, algo que ha ido sucediendo en estos últimos 3 4 años y que
no ayuda para la inversión en México. Como les comentaba, la política de México, que también, sobre todo el marco de las revisiones del TEMEC, muchos en Estados Unidos, muchas empresas en Estados Unidos se han quejado sobre esto, de la reforma del Poder Judicial, la reforma de la ley de amparo, que van en contra de lo establecido en el TEMEC, y obviamente esto Estados Unidos se pondrá muy duro con México, que si sigue con estas políticas, pues posiblemente haya una renegociación fuerte del TEMEC. También las posibles interrupciones de cadena de suministro y las guerras a nivel global, que sobre todo el tema ahorita de Japón y China pudiera afectar enormemente a México en el tipo de cambio, ya que pues es un conflicto global en el que si Estados Unidos se mete, eh, pueda tener repercusiones en el yen japonés, y eso afectaría al peso mexicano, que pudiera elevarse por encima de los 20 50 pesos por dólar. Obviamente esto está un poco lejos de suceder, pero recordemos que el peso pues aumenta rápidamente, y esto pues aunque haya bajado por unos 6 8 meses a este nivel que estamos ahorita, 18.40, 18.50, en 1 o 2 semanas ese nivel pudiera regresar a niveles del 20 pesos por dólar, por este tema de conflictos a nivel global, y sobre todo por el carry trade con el yen japonés, que sí ha estado ayudando a que el peso mexicano se mantenga en ese nivel, pero a la hora en que el Banco de Japón decida subir su tasa de interés en 25 o 50 puntos base, va a afectar en el tipo de cambio. Y bueno, es todo. Ahí creo que me alargué tantito. Una disculpa, pero muchas gracias. No, no, muy bien, digo, y muy completo, Fernando. ¿Y alguna recomendación ya para este cierre del año? Digo, ya ves, vienen muchas inversiones, vienen muchos, el cierre fiscal en México y todo esto. ¿Qué recomendaciones pudieras dar para las empresas? Pues recomendaciones, el tipo de cambio ha estado muy estable, pero nunca se sabe con lo que pasa en Estados Unidos y aquí en México, como les comentaba. Entonces prácticamente mi recomendación es eso, si pueden tener cobertura, sobre todo hacia el alza, porque pues el siguiente año va a ser un año diferente, y Donald Trump lo sabe, y por eso pudiera afectar, ¿no? Pero bueno, Ujú. sería todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer, como se registraron, van a recibir también información del webinar y todo lo que estamos ahorita presentando. Con eso llegamos Ujú. al cierre de la cápsula informativa. Agradecemos su participación. Los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales y canales de comunicación, donde encontrarán los detalles sobre nuestros próximos eventos e información clave para el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas. Este jueves tenemos el webinar ¿Qué considerar en materia de seguridad social al cierre del año? Con la contadora pública certificada Norma Robles, de Robles, Ulloa y Asociados. Y la próxima semana el webinar sobre trazabilidad y materialidad, el nuevo blindaje fiscal y aduanero para empresas, con el contador público certificado Rafael Rubí y el ingeniero Irán Uribe de Gran Thornton, Tijuana. No se lo pierdan. También los invitamos a escuchar nuestro podcast Radio Incomex, donde cada semana compartimos nuevos episodios con contenido útil y actualizado. Pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Castellanos y a Banco Base por su valiosa colaboración. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación. La verdad, como siempre, excelente. Muchísimas gracias. Que Muchas tengan un, gracias. que tengan un excelente día. Saludos. Igualmente.